es importante, es muy importante reconocer las faltas. Pedirle al Señor Todopoderoso que hable en nuestras vidas. Si hay alguna falta, algún pecado, pecado de omisión, pecado por comisión, alguna falta o algún pecado oculto que esté impidiendo que desciendan las bendiciones, entonces tenemos que orar para que el Señor revele y para que el Señor entonces traiga bendición, fortaleza en medio de ese proceso. Amén. Gloria a Dios. Si tienen alguna otra inquietud o preguntas, si está todo claro. Bien, continuamos. Gloria a Dios. Bien, después de esta explicación de esa maldición de Dios y del enemigo, es fácil quebrantarla cuando hay un arrepentimiento sincero. Hay un quebranto de esa maldición. ¿Cómo quebrantar una maldición? Ahora que sabemos cómo puede Satanás obtener el derecho de maldecirnos y las demás fuentes de las maldiciones, podemos considerar cómo quebrantar toda maldición. Los pasos concretos que debemos tomar dependerán de la clase de maldición de que se trate. Si la maldición proviene de Dios, siga estos pasos. Primer paso, reconozca sus pecados y los pecados de sus antepasados, es decir, de sus bisabuelos, tatarabuelos, padres. Por eso es importante, yo le instruí para que hicieran una investigación familiar acerca del historial familiar suyo. Luego confiéselos a Dios y arrepiéntase de ellos, pidiendo perdón y limpieza. Apártese del pecado y de las cosas que desagradan a Dios e enderece su vida. Eso es lo que Dios quiere. El Señor tiene la solución a esos problemas que afectan a la raza humana. El Señor sabe que estamos en un cuerpo limitado, mortal, y que tiene muchas tentaciones y distracciones. Por lo tanto, Dios nos da la herramienta para poder vencer esas fuerzas del enemigo de la justicia. Gloria a Dios. Entonces, hay otra pregunta, pastor. Amén. ¿Es posible que una persona, por ejemplo, es casada y ella es muy atractiva, muy bonita y es muy diligente, hace muchas cosas, servicial y todo, pero el esposo no? Entonces, este hombre por no querer perder a su esposa porque se siente como menos que ella, le hace una brujería para que ella pierda como las habilidades y dependa de él. Esto se puede quitar, o sea, es como si ella tuviera el Alzheimer, siendo que lo recibió de esa brujería o ese hechizo, qué sé yo, que le hizo. ¿Es posible que eso se pueda quitar? Amén, amén, verdaderamente. Cuando hay un arrepentimiento sincero y una confesión de pecados, el Señor limpia y quebranta esa maldición. Eso ya es hechicería. Ese tipo de trabajo, tanto brujería como hechicería y otros tipos de ritos, le caen a personas que no han sido lavadas con la sangre del Señor Jesús. Sí, pero pastor, lo que pasa es que él no va a decir eso, o sea, él no va a decir que está arrepentido, y ella está, digamos, en la oscuridad, porque ella ni habla ni nada, porque ella no tiene conocimiento de las cosas. Entonces ahí sería la ayuda de los hermanos o familiares que sí saben sobre lo que sucedió para poderla liberar. ¿Será? Bueno, efectivamente, la persona tiene que arrepentirse, es el primer paso. Si no hay un conocimiento
y un reconocimiento de que Jesucristo es el Señor y no es un arrepentimiento como tal, esas liberaciones no van a ser efectivas. Porque aunque se quebrante o se rompa en parte, el enemigo va a volver otra vez a tomar el control. ¿Por qué? Porque no ha reconocido y no ha pedido perdón a Dios, porque es el Señor que quebranta esas maldiciones. Y el Señor quebranta Pero si ella tiene Alzheimer, ¿cómo va a saber? Ella está en la oscuridad, ella no habla, ella no es consciente de nada. ¿Cómo va a arrepentirse de algo que ya está perdiendo? Que es una persona enajenada mental, que no habla, no razona. No. Lo que ella quiere decir, pastor, es que a partir de la hechicería que le hizo el esposo, ese fue el punto de la hechicería, que ella quedara inhabilitada para hablar, pensar, desenvolverse, porque ella era muy desenvuelta y él no quería. Exacto. Y él la hechizó o mandó a que le hechizaran o algo así. Exactamente. Bueno, gracias, mi amor. Evidentemente, cuando eso sucede, los familiares de esa joven, de esa persona, esa mujer, tienen que interceder por ella. Ahí entra entonces la etapa de la intercesión, interceder, orar y ayunar con propósito, para que esa maldición en ella sea rota por el poder de la palabra de Dios. Pero necesita a alguien que interceda, que esté allí clamando y procurando su liberación. Amén. Amén, pastor. Amén. Gracias. Y ahora sí, gracias por su respuesta. Eso es lo que quería escuchar. Muy amable. Amén, amén. Bien, la intercesión es sumamente importante cuando usted tenga un familiar que está perdido en las drogas, en la brujería, en el pecado en sentido general, y usted intercede, usted ayuna, usted clama por él, usted se está poniendo en lugar de esa persona. Aunque esa persona no sea creyente, no tenga a Jesucristo como su Señor, usted está haciéndose pasar por esa persona a través de la oración, de la intercesión, y está abogando por una liberación. Es como una especie de un abogado que aboga por alguien delante del juez justo, que es el Padre Celestial, para que tenga misericordia y libere a esa persona. Y nosotros estamos llamados a ser intercesores de la palabra del Altísimo. Bien, vemos aquí el segundo paso. Pida a Dios que quite la maldición que ha colocado sobre su vida, si la maldición viene de parte de Dios. Tercer paso, ordene a cualquier demonio que esté actuando en su vida por causa del pecado, que huya inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Si la maldición viene de Satanás y él tiene el derecho legal de actuar, estos son los pasos que hay que tomar. Entonces vimos los pasos que debemos de tomar cuando la maldición viene de parte de Dios. Si la maldición viene de parte de Dios es porque se ha quebrantado una normativa, un mandamiento que Dios ha instituido a través de su palabra. Cuando hay un reconocimiento de esa falta y se clama, entonces, y le piden perdón al Señor, entonces Él le va a dar esa renovación, va a restaurar su vida y lo va a fortalecer. Si es otra persona, se intercede para que el Señor haga la obra por el poder de su palabra. Bien, si la maldición viene de parte del enemigo y este tiene derecho legal de actuar, ¿cómo el enemigo tiene un derecho legal de actuar? Cuando usted peca, por ejemplo, la brujería, que son pecados de muerte, el adulterio, está la hechicería, y están esos pecados, por ejemplo, la traición, el odio, el resentimiento, son pecados de tipo espirituales que abren puerta al enemigo de la justicia. Y este tiene derecho legal para actuar, para atacar. Inclusive, cuando la persona no reconoce que está mal delante de Dios y sigue pecando y todo lo ve como algo normal y sigue practicando el pecado, sigue desarrollando esa tendencia exponencial de crecimiento pecaminoso,
Entonces los espíritus entran ya en una fase de posesión, poseen los cuerpos. Alguien que consultó a un brujo y ese brujo invocó a esos demonios que se invocaron y que se manifestaron van a entrar en la vida de esas personas que fueron a consultarlo. Lo mismo, hay un juego muy conocido llamado la Ouija. Regularmente personas que lo juegan en la noche y procuran con esto comunicarse con los muertos. Así básicamente tienen ese propósito, pero lo que se manifiestan son demonios, pero no son demonios comunes y corrientes, son demonios altamente peligrosos, altamente peligrosos. Entonces vamos a ver los pecados, o más bien el derecho legal que se le da al enemigo de la justicia. Gloria a Dios. Primer paso: confiese y reconozca el pecado que le dio a Satanás o a sus servidores el derecho legal de colocar la maldición contra usted. Arrepiéntase y pídale a Dios que lo perdone y lo limpie. Fíjese que la palabra clave aquí en medio de este proceso de liberación es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Que usted le duela, que usted se sienta mal por haber cometido esa falta. Y que en función de ello, esto resulte en que usted le pida perdón a Dios y le prometa que lo limpie. Le prometa a Dios que lo limpie, que lo fortalezca y que le impida seguir cometiendo esa falta. Que usted va a poner toda su atención y su obediencia al Señor Todopoderoso para que Él lo transforme y lo restaure. El segundo paso, hablando en voz alta, es esa autoridad sobre la maldición en el nombre de Jesucristo. Y ordene que sea quebrantada en ese mismo momento. Ejemplo, en el nombre de Jesucristo, ejerzo autoridad sobre esta maldición es una maldición de brujería, de hechicería, de idolatría, de muerte, llámese homicidio, asesinato, envidia asesina, ¿verdad? Entre otros tipos de pecados. Ejerce autoridad sobre esta maldición y ordene que sea rota en este instante, o sea, en ese mismo momento sea rota esa maldición. Tercer paso, ordene a todos los espíritus malignos que tienen que ver con la maldición que huyan inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Cuando usted ordena y cree lo que usted está declarando en voz alta, entonces esos espíritus no tendrán otro lugar, otro momento de salir de ese cuerpo y que haya una liberación completa. Ejemplo, en el nombre de Jesucristo ordeno a todos los espíritus malignos que tienen que ver con esta maldición que me abandonen en este instante, en ese mismo momento. Si Satanás lo ha maldecido sin el legítimo derecho de hacerlo, haga entonces lo siguiente. Primer paso, hablando en voz alta, ejerza autoridad sobre la maldición en el nombre de Jesucristo y ordene que sea quebrantada de inmediato. Ejemplo, en el nombre de Jesucristo ejerzo autoridad sobre esta maldición de, ejemplo, hechicería, brujería, cualquier tipo de objeto, por ejemplo, anatema, que conforme a las escrituras sea pecado, sea abominable. Y ordeno que sea quebrantada en este instante, en este momento. Segundo paso, ordene a todos los espíritus malignos que tienen que ver con la maldición que huyan inmediatamente. Ejemplo, en el nombre de Jesucristo, ordeno a todos los espíritus malignos que tienen que ver con esta maldición que me abandone en este instante. Estos son los pasos fundamentales en cuanto a deshacer maldiciones. En algunos de los ejemplos específicos que consideraremos más adelante, daremos procedimientos más detallados y referencias a cada circunstancia en particular. Es importante saber que estos son los tipos de oraciones que se deben de hacer para quebrantar una maldición que venga de parte de Dios o de parte del enemigo de la justicia con un derecho legal de hacerlo. ¿Cree usted que fue dedicado a Satanás? Le indicamos a continuación cómo debe enfrentar tanto la dedicación como la maldición de destrucción. Primer paso, aquí tenemos la oración
para destruir la maldición por dedicación. Ejemplo, Pedro es un niño que nació en un hogar de personas que son conversas, religiosas. Su madre María y su padre Juan tienen cierta devoción, por ejemplo, a Guadalupe, que es una especie de demonio, un principado de México, y esto decide ofrecerlo en promesa. Inclusive hasta le colocan algunos sobrenombres relativos a ese ídolo, y van y cumplen esa promesa. Si ofrecieron algo, ya sea material o espiritual, lo cumplen. Ya ese niño está bajo una dedicación de maldición, y este niño se le van a introducir unos espíritus que van a estar operando en su vida completa. Ahora bien, cuando el evangelio le he predicado a Pedro, que fue dedicado por sus padres ignorantes, entonces lo que va a suceder es que él reconocerá delante del Señor que necesita arrepentimiento, se va a arrepentir de sus pecados, va a entregar su vida por completo a Jesucristo, y el Señor le va a estar instruyendo que debe quebrantar esa maldición de dedicación. Hay muchos inclusive le dan unos resguardos para que no tenga inconveniente, para que no tengan problemas. Esos resguardos son cosas, objetos que se lo dan a tomar. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, según cuenta la leyenda, hubo un personaje que era guardia en la época del tirano Trujillo, que es presidente de la República. Este se llamaba Enrique Blanco. Enrique Blanco era un moreno que por poca formación académica también tenía ese sincretismo religioso, de manera que este consultaba a esos brujos y le hicieron un trabajo para que no muriera trágicamente. De manera que el brujo le dijo, según cuenta esa leyenda, que solamente dos personas podían matarlo. Lo podía matar Dios o el brujo. Y este entonces lo que decidió fue matar al brujo. Y dijo, solamente Dios me mata. De manera que se convirtió en una leyenda el hombre. El hombre fue perseguido por las fuerzas militares del tirano de Trujillo, hasta el punto que no pudieron matar. Él mató muchas personas, e inclusive se cuenta que él se convertía en cosas. Se convertía en tocón, se convertía en algunas de estas manifestaciones o transformaciones. De manera que este personaje, ya en sus últimos tiempos, enfermó de los pies. Y de manera ya misteriosa, apareció muerto. Alguien se atribuyó la muerte, pero no pudieron matarlo directamente, puesto que, como conocemos de que esos personajes, tanto antiguos como actuales, hacen ciertas promesas al enemigo de la justicia. Hoy en día se han hecho promesas a ídolos, se utilizan brujos con ese propósito para entablar un pacto con el enemigo de la justicia. Hay muchos que utilizan brujos ya de otra jerarquía, de otro posicionamiento, porque no todos esos seres oscuros tienen la misma categoría o el mismo rango. Hay que tienen un rango superior a otro, y por lo tanto hacen trabajos con el objetivo de poder darle respuesta a esas personas que le consultan. Y es por ello que cuando investigamos nuestro árbol genealógico de la historia de la familia,
y sabemos de que fulanito de tal, primo, hermano o tío, se lo dedicaron a un ídolo, y esa persona se le predica el evangelio y viene a los pies de Jesucristo, tiene que hacer una oración para romper esa maldición de dedicación. Fue dedicado ese espíritu. Por lo tanto, cuando se hace esa oración, es para que el enemigo de la justicia no tenga ningún tipo de influencia sobre esa persona. No tenga ningún tipo de influencia. Para que sea totalmente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La liberación es sumamente importante porque nos ayuda, nos abre puertas y nos da un horizonte maravilloso para poder seguir avanzando y creciendo en el Todopoderoso. Gloria a Dios. Bien, el segundo paso: renuncia formalmente a toda dedicación colocada sobre su vida el servicio de Satanás o de alguno de sus demonios. Proclame que usted es ahora un creyente al servicio de Jesucristo. Hay casos de personas que están en el satanismo y que de una manera u otra renuncian a esto. Estas personas tienen que estar constantemente en oración porque ya tienen ciertos secretos que manejan acerca de lo que es el ocultismo, y los espíritus que anteriormente estaban en ese cuerpo procurarán atacarlo y con sus estrategias atraerlo para que peque y se devuelva y vuelva otra vez a su estado anterior. Gloria a Dios, sea el Señor glorificado. Cuarto paso: en el nombre de Jesucristo ejerce autoridad sobre la maldición de destrucción que se puso en marcha como resultado de su voto quebrantado, y ordénele que sea deshecha inmediatamente. Quinto paso: ordene a todos los espíritus malignos que tienen que ver con la maldición de destrucción que huyan enseguida de su vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Son oraciones importantes que se hacen cuando ya se conoce que hubo, ya sea en su vida o en la vida de un familiar, una dedicación, que se le dedicó al enemigo de la justicia. Gloria a Dios. Autoridad y responsabilidad. Algunos cristianos creen lamentablemente que no tienen que preocuparse en lo más mínimo de las maldiciones, dando por sentado que Dios se ocupará de ellas. Sin embargo, Jesús nos dice con toda claridad que Él nos ha dado autoridad sobre Satanás y su reino. Lucas 10:19, Marcos 16:17, 2 Corintios 7:1. Es decir, el Señor hace su parte, el creyente tiene que hacer el resto. Dios no hace todo, sino que hay una responsabilidad, un rol que el creyente debe de jugar, y es para que su libertad, su liberación sea total, sea completa por el poder de su palabra. Gloria a Dios. Bien, sabemos que la idolatría es un pecado extremadamente perverso, inicuo, un pecado que Dios aborrece. Aquí el libro de los Salmos, Salmo 115, del 2 al 8, da una descripción sobre lo que son los ídolos, la idolatría. Gloria a Dios. El libro de Éxodo también, capítulo 20, versos 3 al 5, establece sobre este pecado abominable y de muerte que es la idolatría. De Deuteronomio 4, 15 a 16, Apocalipsis 21, 8, gloria a Dios. Vemos los adivinos y los agoreros. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16:16. ¿Cómo podemos saber si esa persona que está adivinando? Porque en las congregaciones también se da casos de personas que adivinan. No es porque Dios esté hablando, sino porque hay un espíritu de adivinación que está operando. Ya sean hermanos que están ministrando, ya sean los líderes de la congregación que tengan ese espíritu y que estén de manera oculta procurando simular algo de Dios que no lo es. Para poder saber y pesar los espíritus se necesita tomar como medida probarlo. ¿Y cómo se prueba un espíritu si viene de parte de Dios o de parte del otro? Conforme a las Sagradas Escrituras. Si no armoniza con las Escrituras, sus acciones, sus declaraciones, sus accionar, entonces no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios está
íntimamente relacionado con la palabra del Altísimo. Si está separado, entonces no es de Dios. La Escritura dice que todo espíritu que dice que Jesucristo vino en espíritu no es de Dios. No es de Dios. Los demonios no pueden decir que que Jesucristo vino en carne, sino que vino espiritualmente. Entonces, cuando establecemos estos principios bíblicos, podemos entonces discernir. El Espíritu Santo también coloca en nuestro espíritu lo que es el don de discernimiento, para poder saber, conocer si este espíritu que está operando es de Dios o es del otro. Vemos otra práctica ocultista que son los magos. Esos magos también forman parte de ese mundo de tinieblas, la hechicería, en cuanto a los hechiceros que manipulan cosas con el propósito de simular cosas sobrenaturales y engañar a las personas más ingenuas. Gloria a Dios. Así mismo sucede en el caso de los milagros falsos que vienen de parte de Dios. El enemigo de la justicia también hace milagros. Milagros en cierta manera de sanidades. Satanás no puede resucitar a una persona muerta. Esos son atributos que solamente Dios puede. Volver esa alma al cuerpo. El enemigo de la justicia no puede volver un alma al cuerpo. Pero sí puede sanar cosas, o más bien simular de que hay una sanidad sobre ese particular. Gloria a Dios. Vemos aquí lo que son los nombres del enemigo conforme a las Escrituras. Estos nombres básicamente aparecen en estos textos bíblicos. Estos son los nombres de los espíritus demoníacos que operan aquí en la República Dominicana, iniciando por Anaí Sapie, que el Señor reprenda a cada uno de esos espíritus diabólicos. Santa Marta, Cambolillé, Varón de Cementerio, San Marcos, Ponce de León, Candelo, Fabaño, Manzaguá, por las 72 divisiones, las 21 divisiones, y así sucesivamente. Gloria a Dios. Los hijos de Seba, que fue un hecho que pasó, un acontecimiento que registra el apóstol Pablo en ese libro de los Hechos, capítulo 19, versos 14 al 16, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, la semana pasada estuvimos renunciando, haciendo la oración de los espíritus que afectan la mente. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a estar trabajando y orando para expulsar esos espíritus que afectan a la voluntad. Gloria a Dios. Todos esos espíritus que afectan a la voluntad, para que haya una liberación completa. Gloria al Santo de Israel. Bien, en relación a lo que ustedes han investigado acerca de lo que es el historial genealógico familiar suyo, voy a estar haciendo de manera ya personal oraciones donde ustedes van a estar ayunando ese momento, ese día que les toque, y vamos a estar orando y ayunando y renunciando y llevando cautivo toda clase de espíritu que esté afectando, que esté ocasionando estrago en la familia por el poder de la palabra del Altísimo Todopoderoso. Amén. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me dejan saber. Ya estamos para concluir. Gloria a Dios. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Yo quiero ser la primera, pastor, cuando usted vaya a hablar ya de manera personalizada con cada uno de nosotros. Amén. Porque en verdad estoy pasando una situación en mi familia y es algo que entiendo en lo espiritual, que es generacional. Entonces ya más adelante, cuando usted tenga el tiempo, podemos hablar sobre el tema. Amén, amén, sí. Pueden escribirme también de manera personal, para yo ir agendándole las oportunidades, para ir estableciendo las fechas donde vamos a trabajar de manera personal y hacer la oración para que el Señor sea rompiendo cadenas y liberando a la familia por el poder de su palabra.
Amén. Bien, entonces vamos ahora a hacer esta oración general. Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración general. Esta oración es relacionada a los espíritus que afectan a la voluntad. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Amén, sí, pastor. Ok, perfecto. Y amén. Bien. Amén, pastor. Amén. Mantengan su micrófono en silencio. Vamos a estar orando. Ustedes repiten después de mí. Ahí en sus hogares donde están. Mantengan los micrófonos cerrados para que así no haya interferencia ni ruido. Gloria a Dios. Vamos a estar iniciando esta oración. Repitan después de mí esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, por el poder de su palabra, te doy gracias por la liberación, por fortaleza, por protección. Te confieso los pecados de omisión, por comisión. Me arrepiento de todos ellos y te ruego que me limpie de toda cosa que a ti te desagrada. Llevo cautivo a la obediencia a Jesucristo todo espíritu que afectan a la voluntad, oposición al ministerio de liberación, deseo de no liberación, desobediencia, desatención, no sometimiento, oposición, terquedad, división, postergación, autoengaño, mentira instantánea, engaño, mentira blanca, mentira piadosa, mentira planeada, exageración, cantidades al hablar, hipocresía, robo, cleptomanía, robo sin necesidad, afectación, simulación, tramposo, falsa responsabilidad, traición, falsa compasión, camaradería con la gente del mundo, juguetón, bromista, desalentador, injusticia con el prójimo, humillador de personas, despotismo, reclamador de derecho a someter a otros, anulador de razonamientos y motivos ajenos, no acepta explicación, no voluntad sin ella, no control de la propia voluntad, abandono personal, irresponsabilidad, negligencia, imprudencia, inconsistencia, falta de firmeza personal, desorden personal, indolencia que no se duele del prójimo, astucia para la maldad, planes malévolos, erróneas diligencias, sátiras o indirectas, cinismo, indiscreción, pretexto, excusa para todo, capricho, avasallador en las discusiones, sabelotodo, discriminador o racista, autovoluntad o libertino, encubridor de las faltas de otros, rechazo a estar en reuniones, liberación femenina, revolucionario contra hombres en general, no sometimiento a varones o al esposo, resistencia contra varones, rebeldía en el lugar contra el esposo, aborto, espíritu de porqué, bloqueador al hablar, favoritismo, chantaje, criticado, acusador, chisme, juzgador, encontrador de faltas, detractor, difamador, calumniador, prejuicio, intriga, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, soy libre de esos espíritus que afectan
mi voluntad por la diestra de la justicia de Dios Todopoderoso, porque escrito está: conoceréis la verdad, que Jesucristo, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre de toda opresión, de toda maldición, de toda maldad y de toda cosa que a Dios le desagrada. Muchísimas gracias, Padre Celestial, por bendecirnos. Reprendemos espíritu de miseria, de muerte, de envidia, de desastres, de problemas, de pecados, de maldad. En el nombre poderoso de Jesucristo, corto toda represalia que venga en contra de mi persona, familia y de cualquier interés personal de mi vida. Me cubro y cubro mi familia con la poderosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pastor. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Amén. Y yo soy la segunda. Y yo soy la segunda de una vez, pastor. Amén, amén. Me escriben privado y me dejan saber para yo ir estableciendo el calendario de la ese proceso. segunda y le voy a escribir de una. Sí, Feliz noche para todas y bendiciones para todas. Amén. Y para el pastor también. Bendiciones. Amén, amén. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo jueves, con Dios mediante. Seguimos avanzando, gloria a Dios. Yo le voy a compartir en el grupo la clase que ustedes van a hacer, sí. Gloria a Dios. Amén. Shalom, que descansen. Amén. Bendiciones para todos y una feliz noche. Que descansen en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, igual. Amén.